Muy buenas, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a hablar del protocolo de actuación policial ante el sobrevuelo de drones. ¿Por qué va a ser interesante? Porque vamos a ver todo lo que pueden pedirte las fuerzas de policía y de paso voy a aprovechar para repasar toda la normativa. Esto va a ser útil para todos, pero sobre todo para aquellos que son nuevos en este mundillo y para los que tienen drones por debajo de los 250 gramos y no han hecho ningún examen. Como siempre hago, no me voy a basar sobre lo que dice la gente por ahí. Aquí no estamos hablando de gossip para entendernos. Voy a leer directamente las leyes y os las voy a explicar cuando sea necesario. Venga, a empezar. ¡Suscríbete al canal! Como podemos ver, el protocolo de actuación policial ya de por sí es un resumen de la normativa. En este caso, como estamos en periodo de transición hacia la normativa europea y todavía no ha salido el nuevo Real Decreto, este protocolo es un mix entre la normativa de 2017 y la nueva normativa europea. Son dos paginitas pero muy intensas. Se dividen en reglas más generales y en reglas más específicas según el espacio donde se vuele y según las condiciones. Pues vamos a ver los requisitos generales. El primero es que está prohibido el vuelo en zonas restringidas o sin coordinación con la infraestructura. Información en drones.enaire.es. Lo primero que notamos aquí es que los policías también tienen que referirse a drones.enaire.es. Nadie se puede inventar que en un sitio no se puede volar porque le da la gana o quiere fastidiarte. Así que si estás en un espacio libre de restricciones, cumples con la ley y llega la Guardia Civil, no hay que preocuparse. Esta prohibición de vuelo en las zonas restringidas está recogida en el artículo 15 de la normativa europea y en el Real Decreto 2017 en el artículo 21.1. Artículo 15. Condiciones operacionales aplicables a las zonas geográficas de los UAS. Al definir las zonas geográficas de los UAS por motivos de seguridad, protección, privacidad o medio ambiente, los Estados miembros podrán prohibir algunas o todas las operaciones, imponer condiciones particulares para las operaciones o exigir una autorización, someter las operaciones a normas medioambientales específicas, permitir el acceso únicamente a determinados UAS, permitir el acceso a UAS con determinadas características técnicas. Todo esto sobre la base de una evaluación de riesgo. Prácticamente dejan a los estados elegir cuáles son estas zonas. Normalmente estas zonas son CTR, aeródromos, helipuertos, zonas militares, objetivos sensibles, etc. Que no se os ocurra meteros allí sin permiso. En España, y de momento las condiciones son estas, se podrán realizar operaciones fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados, o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no controlado y fuera de una zona de información de vuelo FIZ. Segundo punto. Registro de operación obligatorio para drones de más de 250 gramos o de menos con cámara. Este requisito está contemplado en el artículo 14.5a de la normativa europea. Los operadores de UAS se registrarán en la categoría abierta con una MTOM, la masa máxima al despegue, de 250 gramos o más, o también con energía cinética superior a 80 julios. Equipada con un sensor capaz de capturar datos personales, una cámara o cualquier sensor capaz de capturar datos. Esto por el tema de la protección de datos. Os dejo aquí el vídeo que habla de ello. Prácticamente todos los operadores que tengan drones con cámara o de peso superior a 250 gramos se tienen que registrar. El registro se hace en la página de AESA. Si eres novato, este es un punto fundamental. Regístrate. Y si eres despistado, también.
Tercer punto, no solo hay que registrarse, sino que también hay que poner el número de operador en el dron. En el protocolo dicen que se necesita un adhesivo con el número de registro de operador. Este requisito está en el artículo 14.8 de la normativa europea. Los operadores de UAS indicarán su número de registro en todas las aeronaves no tripuladas. Como vemos aquí y como ha confirmado AESA en Twitter, que parece que Twitter is the new boy, que valen más los tweets que el boletín oficial del Estado. La placa identificativa ya no es necesaria. El tweet de ESA dice que se puede poner el número de registro incluso en el vano de la batería. Siguiente punto, tener el dron siempre a la vista. Esto creo que no necesita explicaciones, pero el artículo que se refiere a él es el 4.1d de la normativa europea. Artículo 4. Categoría abierta de las operaciones de UAS. El piloto a distancia mantiene en todo momento la aeronave no tripulada dentro del alcance visual, salvo cuando vuele en modo sígueme o cuando se utilice un observador. Ni la normativa europea ni el protocolo de actuación policial hablan de 500 metros desde el punto de despegue. Entonces, si tienes un dron más grande y lo ves hasta 1,5 kilómetros o 2, puedes ir a esa distancia. El otro día, por ejemplo, hice un test de distancia con el Mavic 2 Pro y en condiciones de buena visibilidad y de buen contraste se puede ver hasta 1 kilómetro o poco más. Claro que un Mavic Mini ni en sueños. El siguiente punto, el del límite de 120 metros en altura, está recogido en 2 puntos de la normativa europea y en un artículo de Real Decreto. En la normativa europea tenemos la primera referencia en el artículo 4.1e. Durante el vuelo, la aeronave no tripulada no se alejará más de 120 metros del punto más próximo de la superficie terrestre, salvo cuando sobrevuele un obstáculo. Otra referencia está en el anexo UAS Open 010, en los puntos 2 y 3. Si la operación de UAS implica el vuelo de la aeronave no tripulada a partir de un relieve natural del terreno o sobre un terreno con relieves naturales, la aeronave no tripulada no se alejará a más de 120 metros del punto más próximo en la superficie terrestre. La medición de las distancias se adaptará en función de las características geográficas del terreno, como las llanuras, las colinas y las montañas. Esto es muy importante, ya no son 120 metros del punto de despegue, sino 120 metros sobre el punto más cercano al terreno. Antes, si te subías a la cima de una montaña y subías el dron a 120 metros, podrías moverlo en el radio de 500 metros a la redonda a esa altura. Ahora, como vemos en este dibujo, hay que moverse a 120 metros del perfil de la montaña, adaptándose a esto. Esto tiene una excepción que está recogida en el punto 3. Si una aeronave no tripulada vuela a menos de 50 metros medidos horizontalmente de un obstáculo artificial de una altura superior a 105 metros, la altura máxima de la operación de UAS podrá incrementarse en hasta 15 metros, por encima de la altura del obstáculo, a petición de la entidad responsable del obstáculo. Prácticamente, si vuelas en ciudad y hay un rascacielos de 200 metros, en un radio de 50 metros de este rascacielos puedes subir hasta una altura de 215 metros, con el permiso del propietario o gestor de rascacielos. El siguiente punto del protocolo nos dice que tenemos que volar en condiciones meteorológicas de visibilidad. La normativa europea ya no habla de eso, solo habla de alcance visual del piloto. Está claro que la visibilidad tiene que ser buena para poder ver el dron. De todos modos, según la normativa europea, si hay 20 metros de visibilidad,
tú puedes llevar el dron hasta 20 metros. Lamentablemente el Real Decreto sí que habla de condiciones visuales y hace referencia a una ley europea. En el artículo 5b se habla de visibilidad, distancia de las nubes y techo de nubes iguales o mejores a las establecidas en SERA 5001 del anexo del Reglamento de Ejecución UE número 923/2012. La tabla del anexo nos dice que podemos volar con visibilidad de más de 5 kilómetros. Siguiente punto, está prohibido volar sobre concentraciones de personas. Lo primero que vamos a ver aquí es el concepto de concentración de personas según la normativa europea. El artículo 2.3 dice: concentraciones de personas, reuniones en las que las personas no pueden alejarse debido a su densidad. Eso es que en los conciertos, en las manifestaciones o en cualquier otro caso en que las personas estén apretujadas y ni se puedan mover o huir en caso de caída del dron, no se puede volar. La prohibición está recogida en el artículo 4.1c, además que en el punto 1 y 2 del anexo UAS Open 010 y en el punto 1 de los anexos UAS Open 020 y 030. El artículo 4 dice: el piloto a distancia garantiza que la aeronave no tripulada se mantiene a una distancia segura de las personas y que no vuela sobre concentraciones de personas. Los apartados los vamos a ver luego en los casos específicos. El siguiente punto del protocolo es el seguro obligatorio. Como te explico en este vídeo, es necesario tener un seguro que cubra todas las operaciones. En categoría abierta tampoco se necesita que el seguro cubra las aeronaves, con que cubra el piloto ya vale. Ni tampoco y de momento se necesita que el número de serie del dron aparezca en la póliza, cosa que sí que está prevista en el siguiente Real Decreto. Entonces merece que ya te la pongan. Otra cosa importante para los novatos, necesitas seguro. ¿Y qué pasa con la ley? Pues que a esa se ha sacado de la manga la ley de 1960 de navegación aérea. Pero eso ya está explicado en el detalle en el otro vídeo y no lo voy a repetir. Vamos a ver ahora qué prevé la actuación policial. Primero, comprobar las restricciones de vuelo en drones.enaire.es. Segundo, comprobar las condiciones meteorológicas de visibilidad. Tercero, pedir al piloto los datos de telemetría, altura de vuelo y distancia. Cuarto, ordenar al piloto que aterrice el dron. Quinto, comprobar el peso del dron, serigrafía o especificaciones técnicas. Los guardias civiles y las fuerzas de seguridad no van por allí con una báscula, simplemente controlan las especificaciones técnicas del dron y miran si hay accesorios montados encima de él. Y cuidado, muchísimo cuidado, que con los drones de DJI no puedes montar absolutamente nada si supera su masa total al despegue, que la mayoría de los drones es el mismo peso del dron. Nada de montar cámaras tipo GoPro o cualquier otra cosa. Ni tan siquiera se podrían montar las luces para volar de noche de forma regular. Esos drones están hechos así y así hay que volarlos. Esto está recogido en el apartado UAS Open 060 de la normativa europea en el punto 1e. Si el UAS lleva una carga útil adicional, verificará que su masa no supera la MTOM, la Maximum Takeoff Mass o masa máxima al despegue, determinada por el fabricante, o el límite de MTOM de su clase. Entonces siempre hay que verificar que no supere la masa al despegue ni que se meta en otra clase. Por eso si le pones los guardahélices al Mavic Mini que pesa 249, se pasa de
de clase y necesitas certificado. Sexto, comprobar que figura el número de registro de operador. Séptimo, solicitar seguro obligatorio. Estas cosas ya las hemos visto, entonces no hace falta repetirlas. Motivos de sanción. El vuelo se realiza en zona con restricciones o sin la coordinación requerida. Carecer de número de registro. El dron vuela a más de 120 metros de altura. Volar sobre concentraciones de personas. Vuela en condiciones de meteorología adversa que afectan a la visibilidad. Realiza un vuelo negligente o peligroso. Aquí no viene eso de pilotar borracho o bajo los efectos de las drogas, pero supongo que estará incluido en este punto. Volar en modo BU veloz, más allá de la línea visual, excepto modo Follow Me. Y por último, carece de seguro obligatorio. ¿Y qué pasa en el caso de vuelos sobre aglomeraciones de edificios o personas? Pues un poco lo mismo con algo más. Van a comprobar las restricciones de vuelo en drones.enaire.es, comprobar las condiciones meteorológicas, pedir al piloto los datos de telemetría, ordenar al piloto que aterrice el dron, comprobar el peso del dron, serigrafía o especificaciones técnicas, comprobar que figura el número de registro de operador y solicitar el seguro obligatorio. Motivos de sanción: el vuelo se realiza en zona con restricciones o sin la coordinación requerida. Aquí vamos a ver una cosa importante. En teoría, con los permisos adecuados se puede volar por todas partes. En categoría abierta solo se vuela en los espacios donde no hay restricciones, para entendernos los grises en la aplicación de Enaire. En los espacios amarillos, los de los NOTAMs, se puede volar cuando la zona no está activa, o sea, en los días y en los horarios no especificados. En las zonas de aeródromos o helipuertos se puede volar coordinando con los mismos. Y en las zonas TEPA, Miteco, etc. se puede volar si te dan el permiso. En los otros espacios prohibidos necesitas volar en la categoría específica. O sea que necesitarías de un estudio de seguridad y de permisos de AESA. Considera que cuanto más restringida esté el área, menos probable es que te den el permiso, pero intentar siempre se puede. Otro punto, el dron pesa más de 250 gramos y el piloto carece de habilitación para el vuelo en categoría específica. Como hemos dicho, lo que no entra en la categoría abierta entra en la específica. Entonces, si quieres volar con un dron de más de 250 gramos en ciudad, tienes que hacerlo en categoría específica. Esto lo podemos ver en el artículo 3 y en el artículo 5 de la normativa europea y además en un punto del anexo. Artículo 3, parte A. Las operaciones de UAS realizadas en la categoría abierta no estarán sujetas a ninguna autorización previa ni a una declaración operacional del operador. La parte B dice: las operaciones de UAS realizadas en la categoría específica requerirán una autorización operacional expedida por la autoridad competente. El punto 1 del artículo 5 dice esto: cuando no se cumpla uno de los requisitos establecidos en el artículo 4, el operador de UAS deberá solicitar una autorización operacional. En el punto 2, cuando solicite una autorización operacional, el operador llevará a cabo una evaluación de riesgo de conformidad con el artículo bla bla bla, acompañada de medidas de atenuación. En este artículo vemos que para volar en ciudad con un dron de más de 250 gramos y por encima de los 20 metros, hay que solicitar autorización a AESA y para hacerlo necesitamos una evaluación de los riesgos. Siguiente, carecer de número de registro. Esto ya lo hemos visto. El dron vuela a más de 20 metros de altura y no se trata de operación en categoría específica. Volar en modo BU veloz, excepto modo Follow Me. Esto ya lo hemos visto en el artículo 4.1d, pero también lo tenemos en los apartados UAS Open 060 y 020. En el UAS Open 020, entre las condiciones para el vuelo en categoría A1
está esta. Se realizarán cuando esté activo el modo Sígueme hasta una distancia de 50 metros del piloto a distancia. Pues puedes hacer un vuelo en modo Sígueme o Follow Me hasta una distancia de 50 metros. El siguiente punto es, otra vez, volar sobre concentraciones de personas. Vuela en condiciones de meteorología adversa que afectan a la visibilidad. Realiza un vuelo negligente o peligroso, carece de seguro obligatorio. Vamos, que las mismas de antes. Luego se detallan unos casos específicos. El caso 1 es el dron de más de 250 gramos de peso y hasta 500 gramos. Según el protocolo de actuación policial se deberán respetar los requisitos generales y estar familiarizado con el manual del usuario. El segundo caso es el de drones entre 500 gramos y 2 kilos. En este caso vamos a verlo, distancia entre 50 y 150 metros de zonas residenciales, comerciales o personas no participantes, cumplir con los requisitos generales y el piloto deberá estar en posesión de la habilitación A2. O sea que solo con el certificado A2 podemos acercarnos a 50 metros de personas no participantes y en zonas pobladas. Distancia superior a 150 metros de zonas residenciales, comerciales o personas no participantes. Requisitos generales: el piloto deberá estar en posesión de la habilitación A1 A3. Si tenemos un dron de más de 500 gramos y tenemos el A1 A3 de certificado, solo podemos acercarnos hasta 150 metros de personas y de población. Luego está el caso 3, que aquí pone en caso 2, otra vez. Dron de más de 2 kilos y menos de 25 kilos. Vuelo a más de 150 metros de zonas residenciales, comerciales o personas no participantes. Hay que cumplir los requisitos generales y el piloto deberá estar en posesión de la habilitación A1 A3, igual que el anterior. El caso 4, que aquí pone 3, es el del vuelo nocturno. Hay que cumplir los requisitos generales. Se puede hacer con un dron de hasta 2 kilos y tiene que volar hasta 50 metros de altura. Esto es un poco así incierto porque la ley de 2017 prohíbe el vuelo nocturno, mientras que la normativa europea lo único que dice es que se necesitan unas luces especiales para volar de noche. El apartado UAS Open 060 en el punto 2G dice esto: durante las operaciones nocturnas se asegurará de que se activa una luz verde intermitente en la aeronave no tripulada. Esto se refiere al piloto. En el vídeo anterior hemos visto cómo actuar cuando llega una fuerza de policía. Si te lo has perdido, aquí te lo dejo. Si este vídeo te ha gustado, déjame un me gusta. Si quieres, déjame un comentario. Y si además te ha parecido útil, suscríbete al canal para no perderte el siguiente. Arrivederci.